El tema de hoy día se llama altibajos emocionales versus fundamentos. Una de las cosas que vemos, nosotros tenemos varios amigos pastores, tenemos conocidos iglesia, pero eso no cambia en el mundo. Hoy día vemos un déficit de compromiso en la iglesia mundial. Hoy día estamos hablando de gente que está dentro de la iglesia, pero que está con poco fundamento y es más manejado por emociones que por fundamento. Y eso no es dar fruto. Dios viene a buscar fruto, viene a buscar respuesta, viene a buscar, a uno le dio un talento, a otro le dio 5, al otro 10. Siempre Él viene a buscar respuesta. ¿Qué estás haciendo tú como iglesia? ¿Cómo te estás perfeccionando? ¿Estás entendiendo el llamado? ¿Estás entendiendo que Dios te llamó y no el hombre? ¿Estás haciéndolo de acuerdo a lo que Dios dice? Todos dicen amén, pastor, pero en la práctica se ven los gallos. Ahí se ve si eres obediente, ahí se ve si eres fundamentado en Cristo o en la carne. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, y espero que Dios nos bendiga, nos ayude y nos pueda hacer entender esta palabra. Nos incluimos todos, empiezo por ahí, ¿eh? No estoy hablando desde una plataforma como ustedes, yo me incluyo también. ¿Lo leemos todo? Dice cualquiera, o sea, no hay una distinción, cualquiera. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, estos son todos los problemas que uno tiene en la vida. Soplaron viento, golpearon contra aquella casa, todos esos son los problemas resumidos en esta forma, metafóricamente. Y dice, y no cayó porque estaba fundamentada, tenía un buen cimiento en la roca que es Cristo. Pero vuelve a repetir la idea y dice, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar con un hombre insensato, y la palabra insensato significa ignorante, que nunca entendió cómo funciona el reino. Que edificó su casa, su vida espiritual, sobre arena. Y descendieron los mismos problemas. Si se fija, no hay una distinción entre el que lo hace y el que no lo hace. Los problemas van a venir igual. ¿Entiende? O sea, no es cuando venden una pomada y dicen, venga el evangelio, se le terminarán los problemas. Ese es un evangelio falso. Falso, falso, falso. No. Los problemas van a estar en los dos lados. La diferencia va a estar en el fundamento que tú vas a tener para vivir cada problema. ¿Sí? Entonces dice, pero cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato, ignorante, porque nunca entendió cómo funciona el reino, que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, lo mismo, y, ¿qué más dice? Y cayó y fue grande su ruina. Por lo tanto, existe muchas arenas. Existe la arena del mundo, existe la arena de la carne, existe la arena de la fama y existe la arena de la religión, que es la peor de todas. La religión es creer que estáis salvos y no los eres. Es como los tibios. El peor persona que puede estar dentro de una iglesia es el tibio. Porque el frío sabe que se va a perder y no está ni ahí. El caliente sabe que tiene fuego, pero el tibio cree que está súper bien y está afuera. Pues el Señor los va a vomitar. Entonces los tibios no funcionan en el reino. Empiece por ahí. Y eso es religión. No, yo estoy con Dios. Sí, pero a tu manera, no a la manera de Dios. Dios es un profesor por naturaleza. Es una persona que trabaja en cada uno de nosotros. Y Él no dijo, id a ser creyente. Dijo, id a ser discípulo.
Entonces, existe la arena de la religión, existe la arena de la carne, también es peligrosa. Y cualquier persona que conoce un poco al Señor sabe que ninguna arena va a resistir ni las lluvias, ni las tormentas, ni los problemas. Ninguna arena. Empiece por ahí. Entonces, ¿a qué palabras se refiere acá el apóstol cuando dice cuáles son las palabras que hay que oír, cuáles son las palabras que hay que guardar y cuáles son las palabras que hay que obedecer según el texto que leímos recién? Y esto es el mensaje del monte, que ocupa los capítulos 5, 6 y 7. O sea, mire la cantidad de capítulos que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es solamente eso, es todo el capítulo 5, 6 y 7. Ahí están todas las disciplinas, todas las formas del reino, cómo debes conducirte, cómo debes andar, si tienes que perdonar, no tienes que ofenderte, tienes que ser misericordioso, no hacer acepción de personas, tienes que no seas una persona afanada ni preocupada porque Dios sabe de qué tienes necesidad, busca el reino y su justicia. O sea, todo está ahí, el reino, en la carta magna. Cuando dice, cualquiera que oye estas palabras, esas palabras son estas. El Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7, para que usted lo lea y sepa cómo funciona el reino. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Dios te trasladó de las tinieblas, donde vivíamos todos, a la luz admirable. Nos cambió de reino. Y en este reino hay una jurisdicción y hay una constitución. ¿Se entiende? Entonces, este discurso fue el discurso inaugural del reino que hizo Jesús, fue el manifiesto del rey y fue la constitución del reino. Es un asunto de carácter. Una de las cosas que hemos predicado las últimas veces para que los que nuevos se metan a la página de Facebook, que es Tierra Santa Renovados por el Espíritu, Tierra Santa Renovados por el Espíritu, y ahí está la página de Facebook donde están todos los temas para atrás que usted los puede ver. Hicimos 5 temas con mi pastora, con mi esposa, los 2 sobre carácter, sobre integridad, véalos, porque eso les va a refrescar qué es lo que espera Dios de usted y de mí. Entonces algunos dicen, no, yo no voy a ver el discipulado, qué lata. No, usted no está entendiendo para qué Dios lo puso acá. Usted se está mandando solo. Dios dice, si Dios te pone un hombre de carne y hueso, y si a él no le obedece, menos a mí, dice el Señor. No te confundas. No tengas un evangelio según tú, porque así no funciona. Entonces, si queremos conquistar algo, ¿cuántos quieren conquistar cosas? Tenemos que estar cohesionados todos, bajo una orden del Señor. ¿Amén? Entonces dice, es un asunto, todo esto es un asunto de carácter, es un asunto de principios éticos, de pensamientos del reino, que resultan del cambio que hace la obra del Espíritu Santo en el corazón de nosotros. Cuando tú recibes a Cristo, empieza un cambio dentro de ti, desde adentro hacia afuera. Ya tienes al Espíritu, pero empiezas a tener que tener un contacto con la universidad del reino, que es la iglesia, donde te enseñan integridad, donde te enseñan nuevos principios, principios según el reino. Entonces, si tú no vienes a la iglesia, si tú no participas de los discipulados, ¿cómo? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? ¿Estás haciendo la pega? No. Y Dios dice, te mandé, ¿te acuerdas del tipo que se estaba inundando? Y se subía arriba al techo y decía, ¡hey, vamos, que se está inundando! Se lo saben todos, ¿cierto? No, porque Dios me va a sanar. Después le mandó una lancha. No, y el agua le llegaba aquí. No, si Dios me va a sanar o me va a salvar. Y después un helicóptero le tiraron una escalera para abajo y, amigo, vamos. No, porque Dios me va a salvar. Y el agua le pasó y se ahogó. Y fue al reino y subió y le dice, Señor, estoy enojado con usted. Yo fui fiel a usted. Y esperé, le pedí, esperé que usted me sanara, según él. Y el Señor le dijo, pero te mandé una lancha, un helicóptero y te mandé. No es como tú quieres, es como Él dice. A veces no alcanzamos a entender cómo funciona el reino. ¿Entienden lo que digo?
Jesús aquí no tiene la menor intención de que sus seguidores vivan en el plano del ordinario, sino en el plano sobrenatural. El seguir a Jesús, ¿cuántos siguen a Jesús? Significa iniciar diga conmigo, una nueva vida, con nuevos hábitos de conducta, con nuevas formas de conducirse, que exige, escuche bien, desechar los niveles acostumbrados que teníamos en el mundo y aún en el mundo religioso. Muchos de nosotros llegamos acá, muchos llegaron acá de otra iglesia o de liderazgo y todo. Y siempre les digo, mire, los pentecostales son rojos, los bautistas son verdes, las asambleas de Dios son amarillos, Tierra Santa es azul. No somos ni verdes, ni amarillos, ni somos azules. Tenemos una forma. No venga a imponer cosas de donde usted se fue. Porque salimos de un lugar, pero queremos imponer lo que teníamos acostumbrado allá, po. Ni las formas son iguales. Cada iglesia tiene una asignación y una forma. No poner lo que usted vivía en la otra. Ah, no, no me hablan, no me inflan, no me ponen en un lugar, no. No. Sepa que lo amamos y que estamos trabajando en eso. Entonces, es aprender a rescatar el alma. ¿De qué? De su naturaleza caída, ponerla bajo un nuevo régimen. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo recibimos a Cristo, lo recibimos en el espíritu, no en el alma. El alma queda exactamente igual. Por lo tanto, el proceso que usted vive y yo en la iglesia es el proceso de ir rescatando el alma a través de la palabra. Por eso que dice, todo aquel que escucha estas palabras y las obedece, las hace, tendrá un fundamento sólido porque yo soy la roca y yo he podido pasar todos los embates y estoy acá. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros no entendemos cómo funciona Dios, no vamos a saber la importancia de venir a la iglesia. No vamos a tener la importancia de un mandato como corporación. Aquí están la corporación, parte de todas un poco. Entonces, cuando hacemos esto de venir a la convocatoria, no es un delirio de mí de grandeza. Hoy los quiero tener a todos acá. No. Dios lo creó, no yo. Dios me dijo, convoca una vez al mes a la gente para que hagan coinonía, para que hayan un solo cuerpo, para que tengan una sola palabra, para que sea la asignación que tienen y puedan ser brazos donde estén. Es eso. Si usted no aprende la unidad, si usted no aprende no hacer acepción de personas, usted va a entender que Dios lo está guiando. Pero si usted dice, no me interesa ir para allá, usted está fuera de lugar en el diseño de Dios, porque Dios trabaja así. Por eso dice, el que obedece, no el que cuestiona. Entonces, ¿qué aprendemos en el discipulado y en la iglesia? Aprendemos a rescatar el alma de su naturaleza caída, ponerlo bajo un nuevo régimen, porque hay gente que se define como cristiano católico, hay otros que se definen como cristiano evangélico, sin ninguno de los dos, sin tener incorporado o sin seguir la enseñanza verdadera de Cristo en su vida. Porque de los dos lados, nosotros también tenemos gente acá que no sigue las indicaciones de Dios. No es un tema de los católicos, no es un tema de los bautistas, no es un tema de... No, todos. Hay en todos lados gente que no sigue al Cristo, creyendo que está con Cristo. La pregunta que surge es, ¿puede estar caminando alguien en el Evangelio del Reino o en este camino sin Cristo? Allá atrás le digo, ¿puede ser? ¿Puede caminar alguien sin obedecer sin Cristo? Entonces usted no vive el Evangelio de Cristo. Usted vive una forma religiosa a su manera, no a la manera de Cristo. Porque Cristo es formación. Cristo es tomar
y cambio, restauración. Teníamos malos hábitos, Dios te los cambia. La letra es la que te dice cómo hacerlo, es la dirección. El espíritu es el que te da la fuerza para el cambio. Son las dos, igual que la corriente. Hay una fuente de poder y tiene un positivo y un negativo. Entonces, ¿puede usted estar caminando en el evangelio del reino sin Cristo? Imposible. Nosotros que decimos ser luz o sal, ¿qué es lo que dice el Señor de nosotros? Que somos luz y sal. ¿En qué consiste ser luz y sal? Fíjese que no somos luz o sal por ser más buenos que otros. Somos luz y sal porque Cristo mora en nosotros primeramente, y si es que le obedecemos, mora en nosotros. Recuerde que Hebreo dice que Él es el autor de eterna salvación a los que le obedecen. Eso dice Hebreo, que es, ¿cómo dice? Es autor de eterna salvación a todo aquel que le obedece. O sea, si usted no obedece, está en tela de juicio. Entonces, somos luz y sal porque entendemos que nuestro corazón está siendo limpiado, como hoy día, está siendo transformado y está siendo dirigido por el Espíritu Santo y por las enseñanzas de Jesús, que es la roca. ¿Sí? Entendemos eso. Por eso que le doy prioridad al discipulado, le doy prioridad a la iglesia, porque me tiene que enseñar lo que Dios me está comunicando. Entonces, podemos alumbrar de verdad a los que nos rodean en el camino que lleva a la casa del Padre Celestial, siendo ejemplo de comportamiento. Por eso somos luz. Porque usted es un brazo extendido del reino acá en la tierra, donde se le está depositando toda la jurisdicción del reino, todas las leyes del reino, para que usted sea una persona que pueda mirar como un espejo en su casa, en la universidad, en el trabajo. Usted es una persona que refleja a Cristo. Por eso que hay una responsabilidad en nosotros, no es recibir a Cristo y nada más, es entender que Dios te está formando como un embajador del reino. No en una religión. Ahora, ¿por qué sal? Porque la sal preserva de la corrupción de la carne. La sal preserva de la corrupción de la carne y de otros alimentos, por cierto, que impiden la pudrición rápida y completa de una sociedad en la que vivimos. O sea, si usted trabaja en una empresa, Dios espera que usted como sal sea el preservante de no permitir que la corrupción abarque alrededor suyo. Usted es la sal que va a preservar que no se convierta en una carne corrupta, carne hedionda, donde usted trabaja, donde usted estudia, donde usted... Por eso que Dios nos determina. Usted es luz y usted es sal. Luz porque hay que ser testimonio. Y sal porque usted es una persona que tiene principios, que tiene integridad. Entonces la sal impide la pudrición rápida y completa de la sociedad en la que vivimos. Por eso el reino de los cielos nos ha encomendado una tarea muy importante de ser influencia y de ser responsable del cambio, porque representamos un reino. Por lo cual, el oír las palabras del Evangelio, el oír la enseñanza del Evangelio, sin guardarla, sin ponerlas por obra, sin practicarla, sin obedecerla, definitivamente te lleva a una ruina espiritual. Ojo, sin cobertura. Pastor, ¿me está diciendo que Dios no está conmigo? No. No, porque tú estás siendo desobediente adrede. Dios te quita la cobertura. Porque Dios no trabaja con gente que no le obedece. Entonces, despierta. La religión es hacerte creer que sí, que Dios está contigo en todas. No. Ahora, diferente que si tú te arrepientes y dices perdona, el Señor está ahí, al tiro. Y Él no es rencoroso, por lo tanto puede empezar inmediatamente. El problema es que toda siembra se cosecha.
Si tú hiciste una mala siembra con tu esposo, con tu esposa, con tu pastor, con tu amigo, con tu persona, puede que hoy día te arrepientas, pero como dice el Señor, aférrate o sea, aprieta los lomos, ensilla, como tú quieras, apriétate, ¿por qué? Porque tiene que venir una cosecha de esa mala siembra que hiciste. Ahora, ten la siembra buena, rápida, para que te pase el momento, el proceso, inmediatamente ya tengas la buena siembra para empezar bien. No pagues a nadie mal por bien. O bien por mal. Ahí está. O sea, quiero decirte, nosotros no pagamos a una persona que me hace mal, mal, mal. Yo no le pago con mal, porque eso no es nuestra política. Nuestra política es pagar con bien. Pastor, pero que eso es difícil. Sí, ya lo sé que es difícil, pero por eso que está el Espíritu dentro de nosotros y tenemos que obedecer lo que nos enseña. Por eso que hace la diferencia de un pueblo que cambia. Y si estamos entrando en dimensiones mayores, ¿quiere un avivamiento en Chile? Nosotros vamos a ser uno de los, no lo único, uno de los tantos que se están alineando a esto. Pónganlo en su oración, Padre. Argentina tuvo avivamientos en el año 90. Padre, Colombia tuvo avivamiento hace poquito. Todavía están en avivamiento. Iglesia inmensa. Perú, Señor, hace 100 años hubo uno aquí, 100 años atrás. Pero yo pienso que donde fuego hubo, cenizas quedan, por lo tanto empecemos a soplar y escúcheme, aplauda al Señor, vamos. Mira, yo creo eso. Yo creo eso. Entonces, si nosotros todos nos unimos y le decimos, Señor, hubo avivamiento allá, hubo acá, acá, acuérdate de Chile. Acuérdate de Chile. Yo quiero ser parte de ese nuevo movimiento. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa que vas a impactar. Por eso que tienes que nutrirte con una línea de poder donde Dios te plantó. No quieras hacer otra iglesia. Suéltala de donde venías. Dile al de al lado, suelta donde venías. Porque si Dios te puso acá, tiene una línea, tiene un proyecto, tiene una visión. ¿Qué es lo que tiene? Un propósito, una visión diferente. Te está capacitando. Es una iglesia de liberación, es una iglesia de sanidad interior. Hay gente que viene por primera vez y dice, oye, no se hincan para orar. Se van. No, porque no es nuestra forma. Hermano, un día me preguntaron, ¿usted no hacen vigilia? ¿Usted dice de estar toda la noche? No, pero vigilamos todo el día. Porque somos de guerra, po. Tú podés estar toda la noche sin dormir y si no estás revelado el Señor, cualquier demonio de tercera te mata, po. Con un escupo te mata. Con un escupo te mata. Entonces, aprenda lo que es real. Usted está siendo preparada para cualquier escenario. Un pastor que habla, porque hoy día vemos tanta red, por eso que no vea tanto pastor de afuera. ¿Por qué? Porque puede vomitar. Y no sabe qué le cayó mal, si la comida de acá o la de allá. A veces enseñan cosas que no están correctas. Acá están todos llenitos. Algunos demasiado. Entonces, el oír las palabras del Evangelio, el oír las enseñanzas del Evangelio sin guardarlas, sin ponerlas por obra, sin practicarlas, definitivamente te lleva a una ruina espiritual, sin cobertura, sin carácter. Por eso es que de repente hay gente que me dice, pastor, nosotros estamos orando, ¿ah? Estamos orando. Oramos todos los días. Sí, pero si el carácter no está bien alineado con eso, tu oración no está siendo muy buena. Si toqué a alguien, estoy diciendo que por fruto se ve. Si tu carácter no ha cambiado en nada y tú me decís que oras todos los días, hay algo que no está bien. Porque el orar todos los días tienes que tener una capacidad distinta de ver, tienes que ver con paciencia, amor, no hacer acepción de personas, respeto.
¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el estar en oración significa que el poder del Espíritu Santo está más fuerte en ti. Por lo tanto, debería reflejarse. Si no tienes un carácter dominado, gobernado, estás haciendo una repetición, pero no una oración. Entonces, recuerda que las enseñanzas del reino son las que te entregan. ¿Cuál es la enseñanza del reino? Las que se enseñan en la iglesia y en los discipulados. ¿Cuáles? Te entregan identidad, te entregan herramientas y te entregan armas para destruir, ojo, fortalezas. ¿Cuántos llegaron acá con fortalezas de amargura, fortalezas de abuso, fortalezas de rechazo? Y Dios te da el poder y la palabra para enfrentarla y hacerte tú primero una autoliberación y liberar a otro. Entonces Dios te da identidad, herramientas y armas para destruir fortaleza, para destruir argumentos, para destruir altiveces, orgullos, pensamientos, desobediencias que traemos de la vida antigua. Hay gente que nos separa de las depresiones. Hay depresiones que son psicosomáticas, pero hay otras que no. Es no enfrentar situaciones, por eso es que escapas. Y el escapismo hace que tú caigas en estas depresiones. Pero el Señor te manda dar palabra para pararte sobre eso y empezar a buscarlo a Él para que esta depresión salga. ¿Por qué? Porque me estoy quedando atrás y no estoy cumpliendo lo que Dios me mandó a hacer. Hay alguien que me diga, amén, pastor, estoy con usted. Pero también dice la palabra que hay que el oír y el realizar la palabra en obediencia te sirve como base para luchar y edificar una vida donde puedes resistir cualquier prueba, cualquier altibajo, cualquier dificultad, cualquier emoción descontrolada. Y así, y todo para permanecer en pie. Nosotros hemos tenido montones de luchas. ¿Y cómo cree que hemos subsistido? Hemos vivido deslealtad, infidelidad, hemos visto personas más pencas. Pero no hemos parado. ¿Por qué? La palabra, su espíritu, visión. Ustedes, desde el día cero que se levantó la iglesia, hace 27 años más o menos, no sé, ustedes van a ser hombres de fundamento. Profeta que viene, el Señor me dice que son hombres de fundamento. O sea, ¿va a discutir eso? Somos de fundamento. ¿Entiendes? Vamos, despierta. Dile de al lado, despierta que te estoy hablando. Pastor, no puedo con esto, ya no puedo más con este matrimonio, ya no puedo. A ver, veamos, investiguemos. ¿Te estás llevando por lineamientos de la palabra en tu matrimonio? Porque eso sería bueno. Pastor, estoy teniendo problemas con mi mamá y los dos son cristianos. Hay algo que está mal. O tú no estás siguiendo la línea o tu mamá. ¿Me entiende? Saquemos las vendas. Si usted no tiene una vida correcta acá en la iglesia, en su vida, es porque alguien no está haciendo la pega. ¿Me sigue? Porque la palabra dice que cualquier prueba, cualquier altibajo, cualquier dificultad, cualquier emoción descontrolada, podemos enfrentarla y estar de pie. Que no significa no llorar, que no significa no sufrir, que no significa... No, si tú sufres igual, eres humano, lloras, pero te paras y sigues adelante, te levantas. ¿Por qué? Porque hay uno mayor, hay uno que venció, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da la fuerza, Él me da la vida, Él me levanta cada día. Entonces no puedo perder. Si pierdo, Él me levanta. Esto es formación de carácter, hermano. Algo que la iglesia mundial necesita. Hay gente que te cita versículos como ametralladora y tú miráis su vida y no pasa nada. Religiosos, pues, hermano.
Yo prefiero que me cite menos versículos, o de repente hay algunos que se ponen a evangelizarme a mí. Me hablan del Señor como que si yo no supiera. Me quieren convertir. Yo digo, ¿y por qué no lo hace con otro para que no pierda el tiempo si yo ya estoy convertido? O no sé si te quieren demostrar que saben harto. Eso puede ser. Pero también tiene que saber harto y también que se le note, po. Practicarlo, porque de repente a algunos se le nota la cola de flecha. Es puro. Tienen mal carácter. Entonces no va una con la otra. Tú no puedes tener mal carácter y decir que estás con Dios, pero full. Eres celoso, envidioso, no perdonas. Son puros religiosos. Porque Dios te demanda. No estoy diciendo que sea fácil, pero Dios te demanda. ¿Por qué? Porque tú entiendes por revelación que el cielo se te cierra si no lo haces. Y yo quiero bendición. Entonces, Dios te empuja a doblegar tu voluntad y tu carne. ¿Cuál es el primer ministerio? No, a ustedes no le pregunté. Hay gente que te dice, pastor, yo no tengo ningún ministerio. No. Lea la palabra. Todos cometemos errores. Yo he cometido errores enormes, pero tengo que rendirme cuando Dios me confronta con ese error y enmendarlo inmediatamente, porque quiero bendición. ¿Quiere que te vaya bien? Entonces, esto es formación de carácter. Estamos hablando de dos clases de constructores que están en la iglesia. ¿Dónde están? En la iglesia. Ambos oyen la palabra. Ambos enfrentan las mismas dificultades, los mismos problemas, pero con naturalezas distintas. Uno es prudente, obediente, sensato, sabio, cuidadoso. Él guarda y practica la palabra del Señor, buscando su presencia, chequeando si su andar está correcto con respecto a la dirección del Señor, porque sabe que es como el único que puede enfrentar los problemas y vencerlo, el Señor. En cambio, el otro, que está dentro de la misma iglesia y que escucha la misma palabra, es insensato según Dios. Es necio, descuidado, desobediente, olvidadizo, que enfrenta los desafíos solo como Deo, sin Dios. Que cuando vienen las dificultades, los problemas, cayó y fue grande su ruina. Porque no lo hizo de la mano del Señor. No lo hizo de acuerdo con la enseñanza y autoridad del Señor, por lo tanto no supo cómo enfrentarlo. Por eso el Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 11, versículo 28, lo leemos todo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la retienen, y esto de no guardar la palabra va muy ligada a ser una persona conducida y dirigida por emociones o carne. Cuando tú no quieres obedecer un mandato, es carne. Hemos enseñado que nuestras emociones, desde el amor al gozo y desde la ira al temor, juegan un papel vital e importante en nuestras vidas. La palabra dijimos que es fundamentos versus emociones. Pero también hemos enseñado que hay que aprender a dominar las emociones, a canalizarlas, a gobernarlas bajo la dirección de la Escritura y el control del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque o si no, estas mismas inestabilidades o altibajos emocionales van a ser las mismas armas, escuche bien, que Satanás va más a utilizar para robar nuestra paz, para robar nuestro gozo, para destruir nuestro testimonio para Cristo. ¿Me entiende? Las mismas fallas de emociones, las mismas fallas de carácter, es las que va a usar Satanás para volvernos en contra y dejar nuestro testimonio como la mona.
Porque Satanás no tiene permiso para atacarnos, salvo el que usted y yo le demos. Entonces, cuando usted depende más de sus emociones versus fundamento, no, que tengo rabia y no voy a salir de la rabia. Le falta fundamento. Llevo 2 semanas enojado con mi esposa y he dormido todos estos días en el sillón. Carne pura. Arena. No, hermano, nosotros somos hijos de Dios. Un problema no puede mandarnos de esa manera. Está bien un rato. Porque esa es una obra de la carne, pero se puede convertir en un demonio. Pregúnteme cómo. Cuando dice la palabra que no pase más de un día sin reconciliarte. No te enojes más de un día, que no pase el sol. Si pasa un día, le abriste un portón para que demonios de ira, de rabia vengan sobre ti. Entonces caminamos con demonios, gente dentro de la iglesia. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, pastor? Estas mismas inestabilidades y altibajos son las que va a usar Satanás para robarnos el gozo, la paz, para hacernos ver inmaduros y caprichosos. ¿Qué es lo que es caprichoso? Alguien que quiere salirse con la suya. No, es que yo lo voy a hacer así, así y así. Pero no de acuerdo. Mira, tú puedes poner una cita así nomás, Romanos 3:10. No está en el libreto, pero a ver si me acuerdo si está en esa. Siga. 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado. Si quiere lo lee de nuevo. Porque creen que están sujetos a la autoridad de Dios, pero no lo conocen. Conocen la religión, cómo funciona, pero no la relación. Cristo es una relación, no es una religión. Se están parando y yendo. Yo dije, no le está gustando la palabra. ¿Quiénes son los inmaduros y los caprichosos? Los que se dejan dominar por las emociones, porque es lo que sienten, pues. Entonces es peligroso una persona para Dios y para un pastor que viva por emociones solamente. Todos tenemos emociones, el tema es canalizarlas. No te pueden gobernar ni dominar. Estoy corrigiéndote. Ya, un hombre mejor para que no se me vaya. Lo corrijo, no le gustó. Y tenía todo un proyecto en el liderazgo, buenos dones, buena pensamiento, buena enseñanza. Su emoción lo mató y lo hizo salir. Lo domina, entonces es peligroso. ¿Por qué? Porque si lo pongo a cargo de algo y de repente no le gusta a una persona una reacción, ¡pah!, le va a pegar un pipe. Hermano, hay gente nuestra que no tiene la misma modalidad y te trata o te aborda mal. Entonces no es un problema de enseñanza a veces, es que las emociones y el ímpetu te hace hacer cosas que son parte de tu carácter. Entonces, ¿quiénes son los inmaduros y los caprichosos? Los que se dejan dominar por la emoción y por los que sienten. Amén. Por eso que el Señor habla tanto de trabajar el autocontrol. Dile al lado, autocontrol. Porque una persona con dominio propio es una persona, según Dios, muy poderosa. En cambio, una persona arrebatada, impulsiva, celosa, visceral, caprichosa, que se deja llevar por lo que siente. Oh, está lloviendo hoy día, no, ¿cómo va a ir a la iglesia?
mamá, no quiero ir a la iglesia, no quiero. Pero tiene que ir, pues hijo. Es que no quiero. Tiene que ir porque usted es el pastor. ¿Entiende? Muchas veces el liderazgo no va a sentir cosas, no va a sentir hacer cosas, lo hace por obediencia. Gracias por ese. Me impresionaron, ¿eh? Entonces, Dios quiere que trabajemos el autocontrol porque una persona con dominio propio es poderosa. En cambio, una persona arrebatada, impulsiva, celosa, visceral, caprichosa, no se me va a parar ninguno, diga presente, jamás podrá ser un buen testimonio como fundamento cristiano, pues, hermano. Porque se aleja de la enseñanza de Jesús, porque no puede controlar sus emociones, por lo tanto no le sirve al Señor, sino que le sirve a su propio yo. Hermana Carito, la vamos a poner este domingo que viene en la puerta, por favor. Carito, hermana Carito. Ya sabe cómo hay que recibir a la gente. Y la Carito está ahí muy sonriente y de repente viene alguien que le hizo daño. Y dice, ¿se le cambia la cara? ¿Qué pasa el siguiente? ¿Me está llamando? Claro, terminó el culto, está cerrado. Hermano, ¿estoy hablando mentira? Iglesia, ¿estoy hablando mentira? ¿No hay esa carnalidad dentro de la iglesia? En nuestro proceso y desarrollo del carácter en Dios, tenemos que aprender a ser creyentes obedientes. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Aquí hay una lista que tenemos que hacer. Tenemos que aprender en el discipulado y en los domingos a ser creyentes obedientes, seguros, estables, sólidos, constantes, resueltos, leales, fieles, dignos de confianza, personas determinadas, sin doble ánimo, que obedecen los pensamientos y dirección de Dios. Chúpate esa. Eso es lo que tenemos que aprender. Porque el Señor dice, lea la palabra. Hay gente que de doble ánimo. Pastor, cuente conmigo. Sí, a mí. Pastor, anóteme. Y la próxima semana tuvo un problema, no llegó nunca. ¿Qué le pasó? No, que es de doble ánimo. Y escuche lo que dice el Señor de esos. No crea que el de doble ánimo recibirá algo de mí. Léalo, Santiago. Nadie que tenga doble ánimo recibirá de mí algo, porque es inconstante en todos sus caminos como la ola del mar. Tampoco le puedo dar ministerio, porque no es digno de confianza, porque lo manejan las emociones. Depende cómo está el día, viene. Depende de lo que le pasó, viene. ¿Cómo contamos con gente así, que depende de eso? Pastor, no puedo ir día porque hay feria afuera de mi casa. Pastor, no puedo ir porque hoy día juega Colo-Colo. Yo soy colocolino, ¿eh? Cantemos todos de Arica. Pero muchas veces está primero la obra del Señor. Hay otros que cuando juega la Chile se enferman. Justo se enfermaron el día que... Ya, no siga, pastor, no siga. Me están doliendo hasta los puntos ya. ¿Alguien quiere echar una monedita? Es para ser un poquito más ameno esto, no tan serio. Pregunta. ¿Por qué es tan importante trabajar las emociones en el discipulado de Dios? Porque si no lo aprendemos a controlar, esto va a hablar de falta de madurez, falta de crecimiento y falta de estabilidad. Va a hablar de una persona que no es confiable, que es guiada por las emociones en vez de ir por el Señor. ¿Amén? Entonces, las fisuras de carácter, mi hermano,
como la rabia, la ira, el rencor, la angustia, la depresión, serán pasajeras en tu vida si tú te aferras al Señor, si tú te aferras a la voluntad de Dios, a su palabra. Van a ser pasajeras. ¿Por qué? Porque hay otra promesa para ti y para mí. No te voy a cargar con un problema o con una prueba mayor que la que tú puedas soportar. Por lo tanto, puede ser grande, pero si tú estás viviéndola es porque Dios permitió, porque sabe lo que tú no sabes de ti misma, que tú puedes soportar una prueba porque Dios te capacitó y Él no va a pasar por encima de ti. Él no va a darte una prueba que te hunda y que te mate. Parto de ahí. Entonces, cuando yo estamos problemado con la pastora, con una situación que, Dios mío, lloramos, no entendemos, ¿qué pasó? No. Digo, esta prueba, si Dios la permitió, es porque la podemos pasar. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Entonces, vuelvo a repetir. Las fisuras de carácter como la rabia, la ira, el rencor, la angustia, la depresión serán pasajeras en tu vida si estamos aferrados al Señor. Pero si no, estaremos dando lugar al diablo para que nos ataque. Por eso Él apela tanto a nuestra carne, a nuestras emociones, que son dominadas por el efecto de nuestro pasado, de nuestra vida anterior, por los malos recuerdos, por el abuso, el rechazo, la deslealtad. Nosotros llegamos con todas estas cosas. Por eso que tenemos que entrar por el Espíritu y empezar a no perdernos ninguna palabra, porque la palabra es lo que nos va rescatando el alma de abusos, de rechazo, de malos tratos, de malas formas, y empieza a cambiarte. Dios no peina al yo, Dios lo mata. Dios lo mata. ¿Se entiende? Recuerde que el Satanás dice que anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Entonces, si usted y yo le damos el lugar, Él nos puede dominar y controlar para que no hagamos las cosas como Dios dice, sino que la hagamos a nuestra manera. Porque sabe que somos personas muchas veces llevadas por la naturaleza carnal humana y que con demasiada frecuencia permitimos que nos guíen nuestros paradigmas antiguos, nuestra vieja naturaleza, nuestra terquedad. El hecho es que en calidad de seguidores de Cristo tenemos que aprender a vivir según la palabra de verdad y según su sabiduría y no dejarnos llevar por sentimientos y emociones propias de la carne. En Romanos 8, partiendo por ahí por el 6, no lo quise anotar, pero véalo usted, no lo vamos a poner ahí porque ahí va poniendo carne y espíritu. Carne y espíritu, voy a poner pura carne nomás. Voy a hacer un asado acá. Mire lo que dice. Quiero que me ponga mucha atención, esternón, clavícula. Dice Romanos 8, más o menos del 6 en adelante. Los que son de la carne actúan y piensan en las cosas de la carne. Miren lo que dije. Lo dice el Pablo a los romanos. Los que son de la carne, los que se mueven por emociones, actúan y piensan en las cosas de la carne. Pero el ocuparse de la carne dice también que es muerte. Por cuanto los deseos de la carne, dice Pablo, son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque te alejan de Dios, te alejan de sus principios. Si tú andas en la carne desobedeciendo, tú te alejas de Dios creyendo que está Dios contigo. Dios dice, no. Los que son de la carne actúan y piensan en las cosas de la carne porque se ocupan de la carne y la carne es muerte. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, te alejan de Dios. ¿Por qué? Porque dice, si usted sigue leyendo, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Porque son gobernados por las emociones. Son gobernados todavía por la vieja naturaleza. Si tú sigues siendo manejado por la vieja naturaleza, significa que estás en muerte todavía. Y lo que hizo Jesucristo en la cruz ha sido en vano. Es en vano. Por eso que dice, no camines en la carne. No camines guiado. Ahora,
Entiéndase que no estoy diciendo que no tenga que haber emociones, porque las tenemos. El cuento es que no nos gobiernen ni nos dominen. El mal carácter no te puede, no, hoy día amanecí con el pie cambiado, no, hoy día no me hablen porque estoy enojado. No, en Cristo no es así. Peleé con mi esposa, con mi pareja, hoy día se usa. No le voy a hablar, no le pienso hablar. No le pienso hablar. ¿Qué es lo que es eso? Carne, tosudez. Y la otra persona se acerca a ti y te dice, mi amor, ¿vas a querer? No, mira, no. O sea, sigue con la actitud. Porque también ella viene con una reconciliación. Pero también es pecado no tener la actitud adecuada del Señor con la persona que te está dando la puerta, abriendo la puerta para poder tener un encuentro de palabra. ¿Me entiendes? Por eso que esto no es de carne, es de espíritu. Mi esposa y yo tenemos diferencias. Los dos tenemos carácter fuerte, pero cuando discutimos porque no estamos de acuerdo, tanto ella conoce la palabra como yo, por lo tanto los dos nos dejamos pasar un buen rato sin reconciliarnos. No lo permitimos en la casa. No lo permitimos. Entonces depende de ti. Depende de que tú doblegues la carne, tú doblegues estas emociones y digas, no, yo voy a hacer y voy a actuar como Dios dice, y eso más encima te abre el cielo. Anote eso. Entonces, mire lo que dice. Porque el ocuparse de la carne, o sea, si sigues por ese camino, es muerte. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque te alejan, porque no se sujetan a la de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque los gobierna el otro. Porque son carnales. Y todo creyente que camine en su naturaleza carnal o natural no puede agradar a Dios. Porque el hombre natural, dice otra palabra en Corintios, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Amén? Por lo cual, el enemigo siempre atacará tu vida si descubre que la naturaleza carnal es la que está activa en ti. ¿Me sigue? ¿Y cómo está inactiva? A través de la desobediencia, a través de la rebeldía. Por eso que Pablo nos dice en Romanos 13:14, ¿sabe lo que hay que hacer? Dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos. ¿No lo dice? No lo es el pastor. Estoy haciendo una enseñanza bíblica. Porque el hacerlo, hermano, el seguir por el tema de las emociones que me dictan, tiene consecuencias terribles. Este espíritu no se sujeta a la autoridad dada por Dios. La rechaza porque está en directa contradicción con el reino. Hoy día, el espíritu del anticristo es parecido a esto. Se está levantando en el mundo. Por eso que hay rebeldía, por eso que hay violencia, por eso que la gente no le obedece a sus padres, no le obedece a las autoridades, por eso que se meten al bolsillo cualquier autoridad. Hoy día el espíritu, la gente no se da cuenta, la cristiana, porque los demás no saben de afuera, pero la gente cristiana no se da cuenta que está siendo invadido por el espíritu del anticristo. Ya empezó. Hay desobediencia. Dios pone personas para que te guíen. Si yo no le quiero obedecer a Él, Dios también dice, entonces yo tampoco te hablo a ti. Porque si no le puedes obedecer a una persona de carne, tienes que probar tu obediencia en una persona de carne y hueso antes que a Él. Así funciona. Ahora, ojo, si hay autoritarismo de parte del pastor, no. Si hay un abuso, no. En ese caso, no. Pero si no hay eso, tú tienes que obedecer. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias? Esto es tremendo. Isaías 63:10. Esto es tremendo. Mira lo que dice, lo que puede hacer una desobediencia nuestra, una obstinación, el guiarse por emociones. ¿Lo leemos todo? Porque es tremendo. Dice, mas ellos fueron e hicieron enojar, por lo cual se les volvió
Y él mismo peleó contra ellos. ¿Habías visto esto? Es tremendo. O sea, que el mismo espíritu se vuelva en tu contra. ¿Cómo vas a estar peleando con Dios? O sea, imagínate, estáis peleando con Dios, se te vuelve enemigo. ¿Quién? El más poderoso del universo, el Espíritu Santo. Y si lo tienes en contra, se te cierra el cielo, el fracaso es inminente. Te va a ir mal en todo. Entonces, este es un tema que Dios te empuja a matar tu carne como sea. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Obedece! ¿Qué es lo que dijo David? Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Le está hablando a su calma, a su alma. O sea, sujétate. Sujétate. Mala cara. No, es que mi mamá era mala cara, mi papá era mala cara, todos eran idiotas. Sí, pero estás en Cristo. Ese tú anda con un dulce. Cuando estés así, ese es un dulce en la boca. A lo mejor lo dulce te cambia. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Chicos, me robaron un poco de tiempo, así que no miren esto porque nos estamos pasando un poquito. Pero esto es más interesante, ¿no? Entonces pregunta, ¿cómo se puede observar que te diriges por fundamento y tienes madurez espiritual? Y no por emociones. Lo primero es cuando la dirección de la palabra de Dios o a través de una enseñanza, de una predica, de una orden, de un pastor, nos confronta y nos marca la dirección a seguir y a pesar de que puede ir en contra de nuestros pensamientos y formas o en contra de nuestros deseos, igual obedecemos. Ahí eres probado. Y ese adiestramiento es vivir en la roca que es Cristo. ¿Te imagináis que en un comando 5, 6? Eso significa alerta. Sí. O sea, ustedes vayan por ahí. Las cosas que tengo que hacer para que esté. Un comando, 3, 5 personas. Los comandos no son muy numerosos, pero hacen mucho daño. ¿Por qué? Porque se imagina que uno le dijera a uno, tírate por ahí, vas tú a atacarlo. No, porque oye yo, que vaya otro. Po. ¿Entiendes? Esto es una milicia, hermano. Pablo lo dice, el que milita. Hay poco sacrificio en el pueblo de Dios. Cuando Romano dice, entrega tu cuerpo en sacrificio vivo. No tenemos nosotros incorporado eso del sacrificio en nosotros. Yo no tengo que sentir ganas para obedecerlo. Simplemente es adiestramiento y formación de carácter. Por lo tanto, en este proceso debemos rendir nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones a Dios cada día, así como Jesucristo rendió su vida completamente al Padre. Yo no sé cuánto han pensado que Jesucristo tuvo que dejar la gloria. Él se manejaba en el universo, Él hizo todo, creó el universo, todo. Y tener que despojarse de esa gloria obedeciendo al Padre por ti, por mí. Entonces, ¿con qué se logra este adiestramiento? Primero, muriendo al yo, dile al de al lado, muriendo al yo, muriendo al sí mismo. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, estamos hablando de negarse, ¿no? ¿Cómo nos adiestramos? Así, po. Si alguno, entonces Jesús dijo a sus discípulos, no a sus creyentes, a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren venir en pos del Señor? Niéguese al sí mismo, al alma, y tome su cruz y sígame. Hay otra que dice cada día. Cada día, Pablo decía, yo todos los días muero. Segundo, con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que te da la fuerza.
Tercero, asistiendo a la universidad del reino, que es la iglesia. Cuarto, la persona tiene que oír y construir en base a lo que oye, sabiendo, aprendiendo y haciendo lo que Cristo dice. O sea, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor, mirándose constantemente en el espejo de la palabra. Y una vez puesto este fundamento, que es la roca, edificamos sobre estos cimientos, oyendo y cumpliendo, estudiando y aplicando, practicando y poniendo por obra todo lo que Dios me enseña. Y esto es edificar en la roca. Todo esto tiene que ver con levantar una casa espiritual. Tiene que ver con obedecer, edificar, aferrándose a Cristo. Si no, vamos a estar edificando en la arena. Por eso es que el Señor en Lucas 6, 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me decís Señor? Si no obedeces, si no haces lo que yo te mando. Creo que hoy día tenemos que salir diferente para lo que Dios va a traer a la iglesia, Corporación Tierra Santa. Entonces, hay una sola cosa que determina en el reino si un hombre es realmente sabio, el tipo de fundamento que tiene. Primera de Timoteo 6:19 dice, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano a la vida eterna. Y aquí quiero abrir mi corazón un poquito, porque con esto voy a terminarlo antes. En el principio de esta carrera, hermanos de la fe, en los tiempos de adiestramiento, al principio, la verdad es que uno no presentaba mucha resistencia a los sentimientos negativos. Te venían sentimientos negativos, te venían fallas de carácter. Y como resultado, uno vivía una vida inestable y a veces de derrota en el ámbito de las emociones. ¿Cuántos dicen amén? Uno al principio es muy emocional. Incluso algunos que vienen con muchos títulos o cartones de universidad te quieren venir a arreglar el cuadro por lo que estudiaron. Y en el espíritu no funciona la cosa como los estudios que tuviste afuera. No funciona así. No había mucho fundamento al principio. Cuando uno empieza. Deme 5 minutos, terminamos, pero póngame atención. Pero hoy, diga hoy, cuando surgen o empiezan a surgir en mí sentimientos de soledad, que los tengo a veces, porque la carrera de pastor es muy solo, o de temor, o de preocupación, o de ira, o de rabia, o de ofensa, o de cualquier altibaja emocional, ¿qué es lo primero que me digo? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? ¿Estoy funcionando como Dios dice? ¿Estoy de acuerdo a lo que Dios dice? Entonces empiezo con la fuerza del Espíritu, empiezo a buscarlo. Porque Él es el único que te puede sacar de la lluvia, de la tormenta, del problema. Y empiezo a poner el fundamento en la roca, que es Cristo. Entonces me digo, puede que te sientas solo, pero diga conmigo, no estoy solo. No estoy solo. Muchos de ustedes se van a sentir solos en un momento. Y el enemigo va a hacerlos sentirse solos. Sobre todo los que vienen de afuera, los que no ven a su familia de mucho tiempo. Mucho, el enemigo te va a dar duro en eso, en sentirte solo, abandonado, que dejaste familia, dejaste historia. Por lo tanto, el enemigo va a venir contra ti solo, te tienen solo, no te llaman, nadie te quiere. Entonces, en ese momento, usted tiene que entender como Dios dice, no estoy solo. El Señor dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo te recogeré. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No te desampararé ni te dejaré, porque el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que aunque te sientas solo, aunque te sientas triste o con temor, no permitas que sean tus sentimientos los que dicten cómo debes sentirte, y así arruines tu ministerio, arruines tu vida espiritual. Así que levántate, tómate de la mano de Mateo, tómate de la mano de Marco, tómate de la mano de Lucas, de Juan, de Pablo, y rompe esta estructura emocional. Pon el fundamento que es Cristo. Levántate en el nombre de Jesús.
Escúchame, si te sientes con temor, si te sientes desanimado, mira que te mando que te esfuerces, dice el Señor, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si te sientes derrotado, ¿cuántos de nosotros han sentido derrotados? La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si estás cansado, ¿cuántos de nosotros a veces están cansados, agotados? La palabra dice en Isaías 40:29, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. También dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados, fatigados, cargados, afanados, sobrecargados, y yo los haré descansar. Por lo tanto dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Así que dile a los altibajos emocionales, no permitas que me lleguen a cambiar mi vida. No que dicten cómo debes sentirte o cómo debes actuar. No arruines tu vida. No arruines tu ministerio, no arruines tu relación con Dios o con las personas que te rodean. Recuerda que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, dice Dios, lo voy a comparar con un hombre insensato, cabeza dura, que no edificó la casa en la roca. Tenemos que construir. Tenemos que construir. ¿Sabe quién nos habla? El arquitecto. Hay un constructor insensato. Es la persona que oye las instrucciones del maestro, que es el gran arquitecto. Purifícame. Donde recibe la influencia cristiana de su pastor, recibe la semilla de la palabra. A través de la prédica, de Facebook, a través de grabaciones de audio, de discipulado. Por lo tanto, esta persona sabe cómo construir. El problema es que escoge voluntariamente no construir según las instrucciones de Dios, sino que él construye a su manera, o sea, en la arena. Y después se queja de Dios. La palabra dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces entendamos que construir sobre la roca lleva su tiempo, lleva su entrega y lleva su energía. Corintios dice, vosotros sois edificio de Dios. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, la roca. La pregunta es, ¿qué vida es la que tú quieres tener? ¿Cuál es la vida que tú quieres obtener? ¿Cuántos le entregan sus emociones al Señor? Cierra tus ojos y dile, Señor, te entrego mis emociones. Te entrego mis emociones. Te entrego. Muchos prometen cosas. Muchos tienen la idea de edificar un magnífico edificio de cristiandad en su vida. Pero por desgracia, por la falta de profundidad, de cimiento fuerte, de fundamento, muchos se empiezan a hundir y empiezan a vacilar o a inclinarse y a veces se derrumban por completo y no quedan más que las ruinas de un montón de promesas, de oración y de buenas intenciones que nunca se cumplieron. Y si uno escarba las ruinas, yace la razón de su fracaso y es su falta de cimiento o de fundamento por no querer obedecer. Señor, aquí nos presentamos todos. Cierra tus ojos para que nadie te distraiga. ¿Por qué? Porque tienes que visualizar que algo viene sobre Tierra Santa. Por lo tanto, Dios está lavando los vestidos. El Señor dijo, Moisés,
Dile al pueblo que se purifique y laven sus vestidos, porque al tercer día yo voy a descender. El Señor nos dijo, yo voy a descender sobre Tierra Santa, así que laven sus vestidos. Y es lo que estamos haciendo ahora, lavando los vestidos. Con esta palabra, por lo tanto, cada uno entregamos las emociones. Señor, aquí están. Aquí están mis emociones. Canalízalas, Señor. Dame la fuerza para obedecer. Dame la fuerza para que mi carácter, mi mal carácter no me gobierne. Mi celo, mi envidia. No me gobierne. Esto, hermano, no es solamente un tema de iglesia. Esto te va a ayudar en las parejas, en las relaciones, en los matrimonios. Los matrimonios se separan, ¿por qué? Porque el ego está muy vivo. Porque hay malas formas, hay malos tratos. Puede la gente venir a la iglesia, pero no experimenta lo que Dios le enseña para ponerlo por obra. ¿Me entiende? No trata como vaso frágil a su esposa. Hay malos tratos, hay malas formas. Por no guiarse por lineamientos de Dios. Mira, si Dios es un tema integral. Tú vienes a la iglesia, pero te sirve para tu matrimonio, te sirve para la relación de hijos, para enseñar a los hijos, para todo. Entonces, si nosotros hoy día aprendemos a canalizar las emociones y no movernos con doble ánimo, vamos a poder pararnos y tener grandes ministerios, grandes iglesias, grandes matrimonios. Fuerza. Fuerza, hermano. Oh Dios, enséñame. Hola, esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales, ponle me gusta, pero por sobre todo, compártelo.